Conclusión del libro de Ezequiel. ¿Qué he aprendido de este libro y qué me llevo? Lo primero de todo, destacar de Ezequiel esa obediencia, porque a pesar de lo que le dijese el Señor, él nunca le decía ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Simplemente lo hacía y sabía que eso era lo correcto. Entonces a mí esto me apasionó. Sobre todo creo que algo de lo que más me impactó de Ezequiel fue la obediencia en cuanto Dios le dice que se va a morir su esposa y en esta situación él debía comportarse pues de una forma específica, que era no lamentándose, no llorando, suspirando en silencio y no haciendo luto. Por lo tanto, qué difícil sería esto para él, pero aún así hizo la voluntad del Señor. Y todo esto Ezequiel lo hacía para mostrar al pueblo lo que venía. Él era una representación de lo que iba a venir. Estaba advirtiendo al pueblo que este también era un gran deber de él, que Dios le había encargado, ser el centinela del pueblo, aquel que debía de avisar a los demás de lo que iba a venir, pues él representaba todas las profecías, o gran parte realmente, que Dios le decía para que ellos entendiesen mejor. Así que no había excusa de decir, no, es que no entendí esta profecía o no entendía lo que ponía en el libro, sino te la estaban representando visualmente para que tú comprendieses y entendieses mejor. Se adaptaban al público para ese mejor entendimiento. Relacionado con el tema de las advertencias está relacionado el tema de las responsabilidades y más específicamente la responsabilidad personal, donde se dice que cada uno es responsable de sus actos, que si, por ejemplo, si un padre comete un pecado, este pecado no pasa al hijo, sino que el responsable del pecado será el padre. El hijo no tendrá que cargar con el pecado o con la culpa del padre. De modo que, ¿a qué venían estas advertencias? ¿Por qué venían estas advertencias? ¿Por qué se debía de comunicar al pueblo lo que iba a pasar? Porque venía un juicio y el Señor lo que les estaba haciendo era darles oportunidades para convertirse y que tuviesen vida plena. Sin embargo, ellos no supieron utilizar esas oportunidades y esos privilegios que se les había dado. Así que, pues el pueblo se encontraba oprimido, con violencia, corrupción, maldad, etcétera, y esto tuvo sus consecuencias, que las consecuencias fueron este gran juicio que Dios ejecutó con su pueblo. Y este juicio no era para destruirlos, sino era para corregirlos, para darles una lección y que se les quitase esa venda de los ojos y viesen que estaban obrando malamente. Ese juicio luego también llegó a las demás naciones, porque las demás naciones se aprovecharon de la desgracia de Israel, incluso llegaron a ser peores aún. ¿Y de qué más temas habla y advierte? Sobre la idolatría, sobre no adorar a esos ídolos, ya que hay que añadir que el pueblo tenía un gran rechazo hacia Dios y esto les llevó a ser más rebeldes y cometer esas grandes infidelidades, que la más grande fue romper ese pacto que ellos habían hecho con Dios, cosa que Dios no rompió en ningún momento, porque hemos observado que Dios es fiel a su palabra y Él no rompe esas promesas que hace. Él habla y ejecuta, Él habla y lo hace. Dios en este libro también invita a escuchar, a prestar atención, a estar atento, a mirar bien. Y en cuanto al llamado de los profetas, se ve el llamado de Ezequiel y se ve cómo se le dice al pueblo y se le dice a Ezequiel que no tengan miedo, que no temiesen de lo que dirían de ellos, sobre todo dirigido a los defensores de la verdad, como eran los profetas, que estaban intentando transmitir la verdad, pero había falsos profetas. Hablando de estas comparaciones, se ve ese contraste entre un mal pastor y un buen pastor. El mal pastor es egoísta, solo se preocupa por sí mismo, de hecho se aprovecha de las ovejas. En cambio, ese buen pastor da la vida por sus ovejas, las conoce, cura aquello que él no ha herido y las rescata de aquello donde él no las ha metido, sino que el buen pastor lo que quiere es cuidar de ellas. Lo que sucede en este punto es que Dios ve tan mal a su pueblo, están todas las ovejas descarriadas, que hablando de esto se refiere a los humanos, que estaban confusos, no sabían hacia dónde ir, no tenían
quién les guiase. Entonces esto les estaba repercutiendo porque los demás se aprovechaban de ellos, ya no solo ese mal líder, sino las demás naciones. Así que el Señor vino a por ellos, a rescatarlos, a estar con ellos, a cuidarlos, a protegerlos, a librarlos, sobre todo librarlos, que es un tema que resalta el dar libertad a todo su pueblo. El Señor habla a los príncipes y a esos líderes que estaban oprimiendo al pueblo diciendo que por favor que los liberasen, que ya estaba bien de todo lo que estaban haciendo con su pueblo y con las personas. Así que Dios lo que quiere es que seamos libres y elijamos lo que nosotros realmente queramos. También habla de la unión, de que Él iba a reunificar todo su pueblo, iba a reedificar, iba a darles esa tierra de Israel que prometió, iba a darles un solo corazón y ya no tendrían un corazón de piedra, sino que Dios les quitaría este corazón de piedra y les pondría un corazón de carne, además de darles un espíritu nuevo. En las visiones vemos cómo también aparecía este espíritu que era quien movía a los querubines, también el espíritu levantaba a Ezequiel en el momento en que aparecía la gloria de Yahvé. La gloria de Yahvé, punto central y muy recurrente en este libro de Ezequiel. De hecho, creo que es el conjunto de palabras que más puede definir o resumir este libro, porque la gloria de Yahvé aparece en determinadas ocasiones y se enfatiza mucho, se va describiendo y el Señor se va presentando. A lo largo de todo el libro se ve como dice él: y sabréis que yo soy Yahvé. Haciendo la acción que hiciese, él lo que quería era que le reconociesen que estaba ahí, que su presencia estaba con ellos. ¿De qué más les habla? De que les dará seguridad, prosperidad, crecimiento. Esto hablando de la nueva alianza. Cuando ya se ejecutase este juicio, ellos iban a tener todas estas bendiciones y estos beneficios e iban a poder disfrutar de ellos si así lo elegían. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo se ha visto a Dios a lo largo de este libro? Dios es justo, Dios es atento, escucha y responde. Él es hacedor, creador, nos conoce bien, nos conoce profundamente, mejor que nadie. Él es omnipresente, no nos podemos esconder de Dios, por favor. Es que aparece un fragmento en este libro, creo que varios, donde habla de personas que se pensaban que Dios no les iba a escuchar ni nada, como que se podían esconder de Dios, pero nadie puede esconderse de Dios. Dios es verdad, es sincero, misericordioso. De hecho, Dios es el que quiere que vean la realidad, que vean la verdad y que vivan en esa verdad. Y esa gran misericordia que Él regala a su pueblo, porque a pesar de todo lo que hicieron contra Él, de cómo lo rechazaron, de cómo lo olvidaron, no debemos olvidar nuestro origen, porque el Señor Yahvé rescató a todo el pueblo de Israel y ellos lo olvidaron. Pues a pesar de todo esto, Él les mostró su gran e infinita misericordia. Dios es santo, Dios es grande, se le nombra como el Dios de Israel, Shaddai, Dios Shaddai, Señor Yahvé, la mano de Yahvé, Yahvé, y Jerusalén, al final del libro, en el último versículo, dice que pasaría a llamarse Yahvé está allí. ¿Qué no le gustaba a Dios y qué irritaba a Dios? La violencia, la opresión, la corrupción, la maldad. Esto es lo que Él detestaba. Y hay algo que dice que es precioso, y es que Él no se complace en la muerte de los hombres, a pesar de que sean malvados. Él lo único que quería era que se convirtiesen y que viviesen, que eligiesen la vida. De hecho, repite en varias ocasiones que Él hace el pacto con su pueblo, que Él está con su pueblo. Y esto nos muestra esa relación que Él quiere mantener con cada uno de nosotros. Pero Él también nos da libertad para elegir si querer entrar en esa relación con Él o no. Lo humilde será elevado, lo elevado será humillado. También nos enseña a separar y diferenciar lo sagrado de lo profano, lo puro de lo impuro, porque cada cosa es diferente. Además, se nos dice que el santuario es el lugar santo y aquí se entraba solo los sacerdotes con vestiduras santas. El pueblo acudía a la entrada del pórtico y este era un lugar de adoración. No olvidemos ese capítulo que hablaba de la fuente del templo, donde decía que esta fuente era dadora de vida. No te fíes de ser justo, porque
vimos como si una persona, el ejemplo que puse fue, ha vivido 10 años justamente y en el último tramo de su vida empieza a hacer injusticias confiándose en esa justicia previa, ojo ahí, ojo ahí. Y al revés, si una persona ha ejercido la maldad durante 10 años y de repente se convierte, se da cuenta de sus malas acciones y empieza a obrar con buena fe, pues esto el Señor lo ve y el Señor sabe y Él juzga justamente. Por último, vemos cómo el propósito constante de Dios a lo largo de Ezequiel es la revelación de sí mismo, incluso a través de la tragedia y de la crisis. Él nunca abandonó a su pueblo, Él siempre estuvo allí. Así que de este libro de Ezequiel me llevo muchísimo aprendizaje. Hay muchas curiosidades, como por ejemplo, no lo había dicho, la letra Tau, que era esa señal de la cruz que se marcaba en la frente a todas esas personas que no habían cometido actos injustos para que se salvasen. Oye, que estamos en periodo de Cuaresma y justo este miércoles de ceniza me di cuenta y me recordé de ese capítulo, de que tal vez tuviese alguna relación. No lo sé aún, no soy experta en la Biblia, pero nunca se sabe, a lo mejor no tiene nada que ver, pero lo comento con vosotros. Y esto ha sido el libro de Ezequiel. Muchísimas gracias por estar aquí, la verdad que esto es una aventura increíble. Ya casi terminamos el Antiguo Testamento porque me quedan aproximadamente unas 50 páginas. Ahora queda Daniel, los próximos profetas y en nada estamos ahí en el Nuevo. Y me hace muchísima ilusión y sobre todo compartir esta aventura y este proceso con vosotros. Muchísimas gracias de todo corazón, de verdad. Espero que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.